un urocultivo positivo y no has presentado síntomas urinarios, ven y te explico esta parte. Fíjate, eso se llama bacteriuria asintomática. ¿Qué significa eso? Que tenemos un urocultivo positivo con un resultado que está arrojando una bacteria, pero la persona no presenta síntomas. Esto hay que tener mucho cuidado con este diagnóstico porque ese es su nombre, bacteriuria asintomática. La persona no presenta síntomas, pero presenta el urocultivo positivo. Y esto no se trata. El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Conciencia Viral. Para quienes no me conocen, soy Jean-Marie Miosi, médico internista e infectólogo, y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre infección del tracto urinario o las conocidas infecciones urinarias. Primero vamos a empezar definiendo qué es una infección urinaria. Es una infección que puede afectar a todo lo que es el tracto genitourinario. Aquí tenemos que tomar en cuenta que pueden ser infecciones urinarias altas e infecciones urinarias bajas. Comúnmente la infección urinaria alta puede ser denominada como pielonefritis y también podemos tener la infección urinaria baja que va a ser denominada como cistitis. Aquí tenemos que tomar en cuenta los posibles signos y síntomas que podemos encontrar en este tipo de infecciones. Los signos son las manifestaciones que podemos documentar nosotros como médicos y evidenciarlas. Y los síntomas son todas las manifestaciones que puede presentar un paciente en función a estas infecciones que estamos conversando. También pueden existir dentro del rango de infecciones urinarias lo que son las uretritis, que son infecciones propias de la uretra. Estas pueden estar relacionadas a infecciones de transmisión sexual, como a su vez no necesariamente relacionadas a infecciones de transmisión sexual. Debemos tomar en cuenta que en cuanto a la incidencia de las infecciones urinarias, es mucho más frecuente la infección urinaria en el género femenino que en el género masculino. Esto precisamente por la razón de que la anatomía de la parte genitourinaria femenina tiene unas características propias que generan esa vulnerabilidad o esa predisposición para tener infecciones urinarias. En cambio, en el hombre, esa anatomía urinaria es distinta y es menos común que el hombre presente manifestaciones de síntomas de infección urinaria. ¿Qué pasa? Que hay que individualizar cada uno de estos casos porque en ciertos pacientes masculinos, en función a alguna condición predisponente, pudiese entonces presentarse ese riesgo de infección urinaria. Pero debemos tomar en cuenta que es mucho más frecuente, más común en las mujeres que en los hombres. En cuanto a los síntomas, tenemos que tomar en cuenta que si estamos hablando de una pielonefritis, que es una infección urinaria alta, puede o no haber síntomas urinarios, pero aquí hay más síntomas constitucionales, es decir, síntomas sistémicos. Entonces el paciente puede presentar fiebre, escalofríos, toque del estado general, deshidratación, incluso náuseas, vómitos, poca tolerancia a la vía oral que va a ameritar tratamiento intravenoso o hidratación y por ende estas manifestaciones clínicas tienen un poco más de, digamos, de peso, de gravedad en este tipo de infecciones urinarias altas. Y podemos tener las infecciones urinarias bajas, cistitis, uretritis, que ellas van a tener otro tipo de manifestaciones clínicas, digamos, menos agresivas, menos severas y menos constitucionales. En este caso podemos encontrar que puede o no estar presente fiebre o escalofríos, pero no es de tanta temperatura, y la paciente o el paciente va a presentar ardor para orinar, sensación de pujar al momento de orinar, sensación de que posterior a orinar queda con más ganas de orinar, que tienen que ir urgentemente y muy frecuentemente al baño y constantemente volver y la orina es de poca cantidad. Todo eso se resume en síntomas urinarios que tenemos que tomar en cuenta para nosotros poder definir si estamos frente verdaderamente a una infección urinaria o no. Porque es importante
saber de estos síntomas que puede presentar una persona, bien sea con pielonefritis o con cistitis o con uretritis, porque esto es la piedra angular para hacer el diagnóstico. Tenemos que tomar en cuenta que el diagnóstico de la infección urinaria tiene que tener la presencia de clínica. ¿Qué es la clínica? Las manifestaciones clínicas, los síntomas que presenta un paciente los tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto, hay casos muy puntuales que a veces los pacientes no presentan síntomas o tienen otras condiciones que hay que tomar en cuenta, pero el porcentaje más importante y pesado tenemos que tomar en cuenta la presencia de síntomas urinarios para poder definir que estamos frente a un diagnóstico de una infección urinaria. ¿Has tenido un urocultivo positivo y no has presentado síntomas urinarios? Ven y te explico esta parte. Fíjate, eso se llama bacteriuria asintomática. ¿Qué significa eso? Que tenemos un urocultivo positivo con un resultado que está arrojando una bacteria, pero la persona no presenta síntomas. Esto hay que tener mucho cuidado con este diagnóstico porque ese es su nombre, bacteriuria asintomática. La persona no presenta síntomas, pero presenta el urocultivo positivo. Y esto no se trata. Cuando tengamos síntomas urinarios, lo primero es consultar a su médico de confianza y no automedicarse. En estos casos es muy frecuente la automedicación porque ya algunas personas que han tenido infecciones urinarias previas o conocen los síntomas, automáticamente consideran que deben consumir algún antibiótico. Y esto hay que tenerlo bien claro, que no se deben automedicar. ¿Por qué es tan importante no automedicarse? Primero, porque generamos resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y esto es un problema grave de salud pública que estamos evidenciando en la actualidad. Entonces, no nos podemos automedicar y mucho menos antibióticos por la resistencia antimicrobiana y a su vez porque debemos tener la precisión de qué antibióticos han recibido recientemente, si realmente en este momento, en este proceso infeccioso amerita un antibiótico de mayor espectro, de menor espectro, un antibiótico digamos más suave, menos suave, un antibiótico que debamos definir cuál es con detalle. Y para esto tenemos que tener bien claro el diagnóstico. Cuando hacemos un diagnóstico de infección urinaria, como les decía, debemos tener la presencia de síntomas urinarios, pero a su vez nos debemos ayudar con los paraclínicos. ¿Qué son los paraclínicos? Los exámenes de laboratorio, que están diseñados precisamente para corroborar nuestros diagnósticos. En este caso, podemos solicitar un uroanálisis simple, que es el examen de orina común, y a su vez, en muchas situaciones debemos solicitar el urocultivo. ¿Por qué hago este énfasis de muchas situaciones? Porque no siempre de entrada a toda cistitis, por ejemplo, de primera vez vamos a manejarla de forma directa con un urocultivo. Ya ahí se trabaja con tratamiento empírico. ¿Qué significa tratamiento empírico? Un tratamiento que nosotros, en función a los síntomas, a los antecedentes, a la edad y a todo lo que presenta dicha paciente, vamos a definir qué antibiótico debemos utilizar si es una primera infección urinaria. Pero siempre debemos manejarnos con la evidencia de los urocultivos, porque en el urocultivo, ¿qué vamos a tener? En el urocultivo vamos a tener el nombre y el apellido, la documentación de cuál es la bacteria que está ocasionando la infección urinaria. Si bien es cierto, están descritos los microorganismos más comunes que ocasionan infecciones urinarias, tenemos que siempre documentarlos para poder aplicar el tratamiento oportuno y el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque cada una de estas bacterias genera mecanismos de resistencia y debemos conocerlos para poder indicar el antibiótico ideal. En cuanto a las medidas de prevención o las medidas que podemos utilizar y abarcar para evitar tener infecciones urinarias, debemos tomar en cuenta que es de suma importancia no aguantar las ganas de orinar. Es importantísimo la ingesta de agua, consumir siempre 2 o un poco más, 2.5 litros de agua al día. Todas las personas deberíamos tener ese requerimiento de agua diario y, por supuesto, mantener buenos hábitos de alimentación, toda la higiene íntima adecuada que nos corresponde, mantener un buen patrón evacuatorio, porque el estreñimiento también es un factor que predispone y condiciona a la presencia de infecciones urinarias. Por supuesto, aquí tendríamos que individualizar y tomar en cuenta que pacientes con problemas prostáticos, con prostatitis, pueden presentar más riesgo y más predisposición para infecciones urinarias. Por ende, uno de los métodos de prevención
es ese control prostático frecuente de ese paciente masculino de más de 40 años. También tenemos que tomar en cuenta como prevención los controles propios de cada una de las pacientes femeninas, control ginecológico para evaluar que toda la esfera ginecológica esté bien y a su vez estar atentos en pacientes femeninas en edad de menopausia porque por supuesto en la menopausia también se exacerba este riesgo y esta vulnerabilidad de presentar infecciones urinarias. Como recomendaciones finales, les dejo que tomen siempre por lo menos 2 litros de agua al día, no aguanten las ganas de orinar y si presentan síntomas urinarios, por favor no se automediquen antibióticos, consulten a su médico de confianza, vamos a hacer el examen de orina pertinente si realmente se amerita la realización del urocultivo y por supuesto así tener una mejor evolución de este cuadro infeccioso que estamos conversando, infecciones urinarias. Los esperamos en el próximo capítulo de Conciencia Viral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña.